Lejos de la opulenta Buenos Aires, que gracias a su aduana, para 1860 ya cuenta con iluminación a gas en sus calles o el ferrocarril, la situación en el interior es muy distinta. Aisladas y sin ingresos permanentes, las provincias sobreviven con muy pocos recursos. La derrota de Urquiza en la batalla de Pavón pone fin al proyecto federal. El gobernador de Buenos Aires llama a reunir un nuevo Congreso y asume el manejo de las relaciones exteriores. Por orden de Mitre, las tropas porteñas avanzan por las provincias decididas a derrotar a los caudillos y unificar el país bajo el proyecto liberal. La llaman campaña de pacificación, aunque lo que hacen es imponer su fuerza con total brutalidad, desconocer las autonomías provinciales, imponer el modelo económico de Buenos Aires y sembrar el terror entre la población civil. En 1862, Bartolomé Mitre se convierte en el nuevo presidente. Cuando asume, las tropas porteñas controlan casi todo el territorio, pero la llamada pacificación no es completa porque en La Rioja hay un líder federal que se resiste. Ángel Vicente Peñalosa, más conocido como el Chacho, es un caudillo federal, oficial de Facundo Quiroga y heredero de su carisma. El Chacho es un gaucho rebelde, protector de los pobres, un caudillo con gran apoyo popular. En su lucha contra las fuerzas del naciente Estado Nacional, no está solo. Lo acompañan las temibles montoneras. Paisanos que defienden su tierra con pocos recursos, pero muchísimo coraje. El Chacho cree en el proyecto federal y está dispuesto a defenderlo hasta las últimas consecuencias. Mantiene su hegemonía en su provincia, La Rioja, y en 1863 provoca un alzamiento que arrastra a San Luis, Córdoba, Catamarca y Mendoza. Exigen al presidente el respeto de las autonomías provinciales, asegurado en la Constitución. Desde Buenos Aires, Mitre desolla el reclamo y aumenta las persecuciones. Los federales piden a su líder, Justo José de Urquiza, que se ponga a la cabeza de la rebelión. A pesar del silencio del entrerriano, el Chacho sigue esperando su apoyo hasta último momento. Después de su misteriosa partida en la batalla de Pavón, Urquiza se mantiene apartado de la lucha entre los liberales porteños y los caudillos de las provincias. Mientras las tropas nacionales continúan con una verdadera carnicería en Cuyo, el viejo líder federal no hace nada. A cambio de esta complicidad, las fuerzas de Mitre no avanzan sobre su provincia, Entre Ríos.
Sin la participación de Urquiza en la contienda, a los caudillos les resulta cada vez más difícil seguir resistiendo. Para terminar definitivamente con ellos, Mitre delega el mando de la represión en el gobernador de la provincia de San Juan, Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, nacido en San Juan en 1811, es un intelectual y político. Admirador del liberalismo norteamericano y de su industria, cree que por la razón o por la fuerza hay que modernizar el país. Su estilo e ideas le granjean muchos enemigos, pero también seguidores enfervorizados. Para Sarmiento, la implementación de su proyecto civilizatorio exige terminar con la barbarie del paisanaje. En una carta dirigida al presidente Mitre, deja claro lo que piensa al respecto. No trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de humano esos salvajes. Al frente de la campaña de pacificación están los coroneles uruguayos de Mitre, que fusilan, lancean, degüellan y torturan salvajemente a los gauchos. Humillan al paisanaje, vejan a sus mujeres e incendian pueblos enteros. La campaña pacificadora, esta guerra de policía dirigida por Sarmiento, es una misión de exterminio. El Chacho Peñalosa continúa luchando, aunque cada vez se hace más difícil la resistencia. Acorralado, se refugia en el pueblito de Olta, en La Rioja, y fiel a su espíritu, intenta una última resistencia. Pero ya es demasiado tarde. Muy pronto lo descubren y lo detienen. ¿Dónde está ese bandido? Los defensores de la civilización no se conforman con asesinarlo. La cabeza del caudillo es exhibida durante unos días en la plaza del pequeño pueblo de Olta. La hazaña contra el más notable de los caudillos es realmente brutal. He aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación. Las chusmas nos habrían aquietado en 6 meses. Controlados los levantamientos en el interior, Mitre va a llevar al país a una situación aún más sangrienta: la guerra contra el Paraguay. Desde la independencia, Paraguay ha seguido un camino distinto, sin guerras civiles ni deuda externa, con un reparto justo de la tierra, un Estado fuerte y una industria incipiente. El flamante Estado argentino une sus fuerzas con el imperio esclavista de Brasil y con el gobierno ilegítimo de los colorados uruguayos. Dicen que quieren defender a Paraguay del dictador Solano López.
pero solo quieren terminar con el único país de la región que busca un modelo independiente de desarrollo. Urquiza se beneficia con el conflicto y le vende al Imperio del Brasil 30.000 caballos para la guerra. Mitre llama a todas las provincias a luchar contra el Paraguay. Urquiza acepta el pedido y ordena mandar tropas. Pero el pueblo entrerriano ya no obedece a su viejo líder. Los soldados de la provincia se niegan rotundamente a luchar contra quienes consideran sus hermanos. La falta de entusiasmo en las tropas argentinas, la mala coordinación entre argentinos y brasileños, sumada a la heroica resistencia del pueblo paraguayo, hacen de esta guerra una verdadera sangría de hombres y recursos para el Estado Nacional. La enorme cantidad de bajas hacen aún más impopular la guerra en el interior del país. En noviembre de 1866, un destacamento a punto de marchar al frente se levanta en Mendoza e inicia la Revolución de los Colorados, que desconoce la autoridad de Mitre y controla las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. En La Rioja recupera la provincia Felipe Varela, un antiguo hombre de Peñalosa. Sin el apoyo de Urquiza, Varela resiste durante un año hasta que es acorralado y tiene que refugiarse en Chile. Uno de los últimos caudillos federales ha sido vencido. Pero su proclama a los pueblos americanos deja claro lo que piensa. Ser porteño es ser ciudadano exclusivista. Y ser provinciano es ser mendigo sin patria, sin libertad, sin derechos. Esta es la política del gobierno Mitre. A principios de 1868, la presidencia de Mitre está en la recta final. Buenos Aires avanza en la conquista del país, aliado a las élites provinciales. En las elecciones de 1868, Sarmiento triunfa sobre Urquiza y se convierte en el nuevo presidente de la Argentina. A pesar de la derrota, Urquiza ya no quiere pelear con su antiguo enemigo. Como símbolo de amistad, le envía al primer mandatario un gorro y una bata para que pueda dormir tranquilo. 2 años después, el entrerriano invita a Sarmiento a su lujoso palacio y lo recibe con todos los honores. Este gesto del histórico líder federal, o uno de los máximos referentes de los unitarios, es tomado como una traición y muy pronto tendrá sus consecuencias. Al asumir como jefe de Estado, la situación de Sarmiento no es la mejor. Lleva 4 años afuera del país, no pertenece oficialmente a ningún partido y su viejo amigo, Bartolomé Mitre, lo ve como un traidor porque se alió con los seguidores de Alsina, sus principales opositores en Buenos Aires. A pesar de todos los inconvenientes, Sarmiento tiene un programa de gobierno concreto y ambicioso: realizar profundas transformaciones políticas
económicas y también sociales. Mi plan de política tenderá a mejorar las condiciones sociales de la gran mayoría, por la educación y por la mejor distribución de la tierra, por el mejor servicio del ejército y la milicia, a fin de que los hereditariamente desvalidos empiecen a mirar el gobierno con menos prevención, pues sienten que este gobierno no es de ellos. Según sus palabras, busca civilizar al país. Su modelo a seguir es el de los Estados Unidos. Por estos años, Estados Unidos es el mayor ejemplo de transformación social del capitalismo. Después de la Guerra de Secesión, el norte industrialista y antiesclavista extiende su proyecto a todos los estados. Durante la presidencia de Sarmiento se aprueba el Código Civil, que busca actualizar las leyes y dotar de seguridad jurídica a los nativos, pero también a los extranjeros, que son una parte importante del proyecto sarmientino. Sarmiento quiere implementar un proyecto de colonización agrícola para distribuir tierras públicas entre pequeños propietarios. Durante su gobierno se hace el primer censo nacional que arroja un total de 1.836.490 habitantes. Los ferrocarriles tienen una gran expansión. Se tienden 5.000 kilómetros de líneas telegráficas y se inaugura el cable transoceánico que permite comunicarse con el mundo casi instantáneamente. En el ambicioso plan de Sarmiento de transformar al pueblo, la educación es clave para instruirlo en el mundo moderno y capitalista al cual pretende incorporar a la Argentina. Bajo esta premisa, funda colegios normales y contrata a maestras norteamericanas para que se encarguen de formar maestros modernos y civilizados que lleven la luz del progreso a sus futuros alumnos en todo el país. Por todas estas innovaciones y su obstinación en llevarlas adelante, comienzan a llamarlo el Loco Sarmiento. La mayoría de la clase política le es adversa. Como cada facción tiene su propio diario, la prensa lo ataca constantemente. Sarmiento debe conducir a un país en guerra, un conflicto que lo tocó de cerca. En él perdió a su propio hijo, Dominguito. Tras 5 años, en 1870, concluye la guerra contra el Paraguay. La devastación del país vecino es total. Su población se reduce de 500.000 a 100.000 habitantes y los hombres casi desaparecen de su territorio. El 3 de febrero de 1870, al cumplirse 18 años del triunfo de la batalla de Caseros, se reúne en la provincia de Entre Ríos el presidente Domingo Faustino Sarmiento con el expresidente Justo José de Urquiza. Dos antiguos adversarios reafirman su convivencia. Urquiza es el referente más importante del federalismo. Sarmiento, el principal enemigo de los caudillos. El apoyo popular a Urquiza está en baja. Son muchos los que piensan que es necesario desplazar al viejo federal, al que ahora ven como un traidor a la causa. Creen que después de su retiro en Pavón, su única preocupación es su fortuna personal. El encuentro con Sarmiento es el detonante. El nombre que suena para reemplazarlo es el que alguna vez fue uno de sus generales más cercanos, Ricardo López Jordán. La revolución estalla al atardecer del 11 de abril de 1870.
104 hombres armados irrumpen en el Palacio de San José con un claro objetivo: en su lujoso palacio, el viejo líder del federalismo se desangra. A la misma hora, 2 de sus hijos, Justo y Gualdino Urquiza, son asesinados en Concordia. La rebelión triunfa casi sin resistencia y la legislatura provincial elige gobernador a Ricardo López Jordán. Pero desde Buenos Aires, Sarmiento responde inmediatamente. Envió un ejército de 16.000 hombres que rápidamente logra derrotar a las fuerzas rebeldes y expulsar a López Jordán. Por intermediación de las fuerzas nacionales, los liberales entrerrianos controlan por primera vez la provincia. Sarmiento dedica gran parte de su último año de gobierno a una de sus más perdurables creaciones, el Parque 3 de Febrero, más conocido como los Bosques de Palermo. Inspirado en el Central Park de Nueva York, ni el lugar ni el nombre son casualidad. Estas tierras sobre las que se diseña el parque son las que pertenecieron a la estancia de Juan Manuel de Rosas. Y el nombre 3 de febrero es el día decisivo de la batalla de Caseros de 1852. La derrota definitiva y el exilio del caudillo federal. Cuando el mandato de Sarmiento concluye, el país ya consolidó su aparato estatal. También comienza a cambiar su estructura social con el aumento de la inmigración y los avances educativos. A comienzos de 1874, se acerca el final de su presidencia y es momento de elegir a su sucesor. Apoyado por la mayoría de los gobernadores, el elegido es el joven ministro de Justicia e Instrucción de Sarmiento, Nicolás Avellaneda. En las elecciones de abril del 74, Avellaneda triunfa sobre los nacionalistas comandados por Mitre. Los mitristas desconocen el resultado y protagonizan un levantamiento armado, pero son rápidamente controlados por el ejército. Este ejército nacional demuestra ser un arma política implacable. En los próximos años, este ejército va a ser el responsable de expandir la frontera del naciente Estado argentino. Nicolás Avellaneda asume la presidencia de la Nación en 1874. Durante su mandato, se profundiza la integración de nuestra economía al mercado mundial, proceso que se viene dando desde hace algunos 20 años. En este periodo, la producción de granos tiene un crecimiento exponencial. Y para que este crecimiento sea sostenido, es necesario contar con mano de obra. Para satisfacer esta demanda, se sanciona la Ley de Inmigración y Colonización, que busca fomentar la llegada de inmigrantes europeos con la promesa de tierra y trabajo. Por otra parte,
se impulsa la búsqueda de nuevas tierras. Tierras que hasta ese momento y durante siglos han sido ocupadas por los pueblos originarios. Para avanzar en la frontera con el indio, en un primer momento el presidente Avellaneda se inclina por el plan defensivo que propone Adolfo Alsina. Este proyecto consiste en la construcción de una zanja nacional, un extenso foso en la frontera para impedir el paso de los indígenas. La misteriosa muerte de Alsina en 1877 detiene su plan y deja la zanja sin concluir. En su reemplazo, Avellaneda nombra a un militar que en poco tiempo tiene un ascenso meteórico en el ejército. Alejo Julio Argentino Roca nace en Tucumán en 1843. Buen militar y gran político, ambicioso e inteligente, lo apodan El Zorro. Pelea en Pavón y en Cepeda y en las fuerzas de la Confederación. Bajo la presidencia de Mitre y la de Sarmiento, participa de la defensa de la frontera con el indígena en San Luis y Córdoba y en distintas misiones que llamaron de pacificación. También participa en la Guerra del Paraguay, utiliza el ejército y sus relaciones sociales para construir un entramado político que lo encumbra en el poder. En 1874, cuando Avellaneda gana las elecciones, Roca derrota el levantamiento armado de los mitristas. Por su desempeño, el nuevo presidente Avellaneda lo asciende a general. No bien asume, Roca le propone al presidente avanzar sobre la Patagonia con una campaña rápida y letal. El objetivo, controlar definitivamente los pueblos originarios y duplicar la superficie del territorio nacional. La llaman conquista del desierto, aunque por supuesto la Patagonia no es un desierto. En la tierra que se quiere conquistar se calcula que viven alrededor de 20.000 personas. De todos ellos, solo 2.000 tienen lanzas para defenderse. Las fuerzas del Ejército Nacional suman 6.000 soldados dotados del armamento más moderno de la época. El 24 de mayo se toma posesión de la margen septentrional del Río Negro frente a la isla de Chuele-Chuele. Así se pone fin a la primera etapa de la conquista. Nada ha habido que lamentar en estas marchas a través del desierto más completo, con una fuerza completa que todo lo ha tenido que traer consigo, y un pueblo en marcha que se traslada en busca de un clima y suelo propicios donde plantar sus tiendas. Desde un primer momento, la campaña es considerada un éxito rotundo. Roca gana prestigio y popularidad, lo que le permite convertirse en el nuevo presidente de la nación. En la Patagonia, la expedición iniciada por Roca continúa ahora a cargo del coronel Villegas. Después de concluida la primera etapa, seguirá hasta 1884 en sucesivas campañas que extienden la frontera hacia el sur. La llamada conquista del desierto es fundamental para los intereses de la burguesía terrateniente porque elimina definitivamente
la amenaza de los malones indios. Millones de hectáreas fueron divididas en pocas familias de la oligarquía porteña. Además de los miles de indígenas que son asesinados, 15.000 habitantes de los pueblos originarios son secuestrados y trasladados a diferentes destinos. Algunos son llevados al norte, donde son explotados en campos, quebrachales o ingenios azucareros. Otros son llevados a las ciudades, donde se los ofrece como personal doméstico. Con la llegada de Roca al poder y la federalización de Buenos Aires, concluye una prolongada guerra civil. En este proceso, Argentina logró la organización institucional del país. Se incorporó a la economía mundial como exportador de materias primas y consiguió la ocupación de todo el territorio. A sangre y fuego se ha conformado el Estado Nacional.